Muy buenos días a todas las personas. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 46, fracción sexta de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, numerales 15, 16, 17 y 19 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para el día de hoy, viernes 14 de febrero de 2025, se convocó a las personas integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este instituto a fin de celebrar sesión extraordinaria, por lo que procederé a pasar lista de asistencia, agradeciendo que cuando escuchen su nombre sirvan manifestarlo. Presidenta del comité, licenciada Elizabeth Sánchez González. Presente. Muchas gracias. Directora ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, vocal del comité. Presente. Gracias. Director ejecutivo de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidatos Independientes y vocal del comité, licenciado Miguel Ángel García Onofre. Presente. Gracias. Encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral y vocal del comité, licenciada Magali Legari Ortega. Presente. Gracias. Encargada del despacho de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas y vocal del comité, maestra Ariadna Cruz Ortiz. Presente. Gracias. Coordinador administrativo y vocal del comité, maestro José Iscoal Bautista Bello. Presente. Gracias. Contralora General del Instituto, licenciada Contadora Pública Rosaelia Vázquez Flores. Presente. Gracias. Y finalmente, secretaria técnica del comité, Susela de la Voz, maestra Luisa Rebeca Garza López, presente. Informo, consejera, presidenta del comité, que se encuentran las 7 personas integrantes del comité, incluyendo a la de la Voz, y por lo que existe quórum legal para sesionar. También informo que se encuentra presente la Contralora Rosalia Vázquez Flores, Contralora General de este instituto. Muchas gracias, secretaria. Muy buenos días, integrantes del Comité de Adquisiciones. Habiéndose declarado la existencia del quórum legal, siendo las 9:07 del día de hoy, viernes 14 de febrero de 2025, se instala la presente sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este instituto. En virtud de lo anterior, procede a la secretaria a poner a consideración de la mesa el proyecto del orden del día correspondiente. Con su autorización, presidenta, como proyecto del orden del día tenemos proyecto de acuerdo YEPCO diagonal K diagonal 07 diagonal 2025 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se aprueba la actualización del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio fiscal 2025. Número 2. Proyecto de acuerdo YEPCO diagonal CAS diagonal 08 diagonal 2025 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se autoriza a la empresa para la destrucción de la documentación y material electoral, así como la desactivación del líquido indeleble utilizados en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Proyecto de acuerdo YEPCO, diagonal CAS, diagonal 09, diagonal 2025, del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se aprueba la contratación de la póliza de seguro anual para 21 vehículos del parque vehicular del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, bajo la modalidad de adjudicación directa. Y número 4, proyecto de acuerdo YEPO, diagonal CAS, diagonal 10, diagonal 2025, del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se autoriza la contratación del servicio de limpieza para las oficinas centrales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca a través de la modalidad de adjudicación directa. Es la cuenta, presidenta del comité. Muchas gracias, secretaria. Integrantes del comité, está a su consideración el proyecto del orden del día. ¿Existe alguna observación? Si no hay intervenciones, le solicito, por favor, secretaria, someta a aprobación el proyecto del orden del día. Integrantes, integrantes del comité, sírvanse manifestar en forma económica. Si es de aprobarse el proyecto del orden del día, puesto a su consideración, por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o por medio del audio. Gracias.
Informo, presidente del comité, que el proyecto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. Continúe con la sesión, por favor. Presidenta del comité, antes de continuar, solicito su autorización para consultar la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdo referidos en el orden del día, mismos que fueron circulados con antelación. Adelante con la consulta, secretaria. Integrantes del comité, se consulta en votación económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdo referidos en el orden del día, mismos que fueron circulados previamente. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano por medio del audio o del chat. Creo que la maestra Carolina se salió. Es correcto, creo que tiene problemas. Le informó, consejera presidenta, que a las 9, siendo las 9 de la mañana con 11 minutos, la maestra Carolina ahorita se desconectó. Estaremos al pendiente de su conexión, pero dada la confirmación, le informo que la dispensa fue aprobada por unanimidad de votos. Sí, ya me acaba de informar que se le fue la señal, pero que está a favor del orden del día. Ya se conectó. Continuemos. Sí. Gracias. Con su autorización, presidenta, como primer punto del orden del día, tenemos proyecto de acuerdo IEPCO /CAS /07 /2025 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se aprueba la actualización del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio fiscal 2025. Muchas gracias, secretaria. Integrantes del comité, está a su consideración el proyecto de acuerdo con el que acaba de dar cuenta la secretaria. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay intervenciones, le solicito a la secretaria someta a votación. Perdón, presidenta, es que no me dio tiempo de... No, nada más comentar que respecto de todos los puntos que vamos a abordar el día de hoy, dejo a salvo las facultades de la Contraloría, sobre todo por la importancia de algunos puntos, como la destrucción de la documentación electoral. Entonces, era mi comentario. Muy amable. Gracias, Contralora. Someta, por favor, a votación el proyecto de acuerdo. Con su autorización, presidenta. Integrantes del comité, se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo referido, por lo que se les solicita manifestar el sentido de su voto. Directora Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, maestra Carolina García, María Vázquez García. A favor. Muchas gracias. Director Ejecutivo de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidatos Independientes, licenciado Miguel Ángel García Onofre. A favor. Gracias. Encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, licenciada Magalí Legaria Ortega. A favor. Gracias. Encargada de despacho de la Dirección de Sistemas Normativos Indígenas, maestra Ariadna Cruz Ortiz. A favor. Gracias. Coordinador administrativo, maestro José Escobar Bautista Bello. A favor. Gracias. Secretaria técnica del comité, maestra Luisa Rebeca Garza López. A favor. Presidenta del comité, licenciada Elizabeth Sánchez González. A favor. Muchas gracias. Presidenta del comité, le informo que el proyecto de acuerdo IEPCO-CAS-07/2025 ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto. Como segundo punto del orden del día tenemos el proyecto de acuerdo IEPCO-CAS-08/2025 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se autoriza a la empresa para la destrucción de la documentación y material electoral, así como la desactivación del líquido indeleble utilizados durante el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Es la cuenta presidenta del comité. Muchas gracias, secretaria. Integrantes del comité, está a su consideración el proyecto de acuerdo con el que acaba de dar cuenta la secretaria. ¿Existe alguna intervención? Sí, presidenta, de mi parte, justo en los puntos, ¿no? Que deben de cumplir los procesos, ¿no? Que se tienen que cumplir con la empresa que nos va a otorgar este servicio,
Pues nada más comentarle al comité que pues sí nos gustaría también saber ya en lo subsecuente cuando se dé a conocer, me imagino que ha de haber algún listado de algunos bienes o me imagino que algo nos va a dar en especie, justo como lo menciona uno de los puntos, ¿no? Entonces, también para que la Contraloría tenga conocimiento de ello, de qué es lo que esta empresa en algún momento le va a otorgar al instituto, porque sabemos que pues como tal no hay un pago, todo es en especie. Por favor, Presidenta, muy amable. Muchas gracias, Contralora. En ese sentido, adelante, secretario. Sí, si me permite, Presidenta, nada más para comentarle a la Contralora que justo dentro de los lineamientos que se aprobaron para la desincorporación de los materiales, se prevé que la directora de organización electoral, licenciada Magali, al final de la actividad elaborará un informe y justamente, bueno, nada más a lo mejor aprovechar este espacio para reiterar que se incorpore esta información dentro del informe, justamente para que ahí va a estar toda la información relacionada con el procedimiento. Le agradezco muchísimo, secretaria, muy amable. Gracias, secretaria. ¿Alguna otra intervención? No, bueno, solamente, pues, maestro Iscoat pidió el uso de la voz. No. Ah, perdón. Pues era en el mismo sentido que la maestra Rebeca. Tenemos lineamientos donde indica precisamente este informe que tiene que dar cuenta la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Y pues como está indicado en los lineamientos, dice a quién se entregará este informe. Yo le pediría entonces a la Dirección de Organización Electoral, a la licenciada Magali, que por favor, aparte de las personas que el lineamiento indica que se tiene que entregar el informe, también que se proporcione este informe a la Contraloría. Solamente eso, para que quede sentado en el acta y se dé cumplimiento en su momento. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Si no hay más intervenciones, le solicito a la secretaria tome la votación correspondiente. Con su autorización, Presidenta, integrantes del comité, se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo referido, por lo que se le solicita manifestar el sentido de su voto. Directora Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, maestra Carolina María Vázquez García. A favor. Muchas gracias. Director Ejecutivo de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidatos Independientes, licenciado Miguel Ángel García Onofre. A favor. Muchas gracias. Encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, licenciada Magali Legario Ortega. A favor. Gracias. Encargada de despacho de la Dirección de Sistemas Normativos Indígenas. A favor. Gracias. Maestra Ariadna Cruz Ortiz, perdón, coordinador administrativo, maestro José Iscoal Bautista Bello. A favor. Gracias. Secretaria técnica del comité, maestra Luisa Rebeca Garza López, a favor. Y presidenta del comité, licenciada Elizabeth Sánchez González. A favor. Presidenta del comité le informó que el proyecto de acuerdo IEPCO-CAS-08-2025 ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con su autorización, presidente del comité, como tercer punto del orden del día, tenemos el proyecto de acuerdo IEPCO-CAS-09-2025 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se aprueba la contratación de póliza de seguro anual para 21 vehículos del parque vehicular del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, bajo la modalidad de adjudicación directa. Es la cuenta, presidenta del comité. Muchas gracias, secretaria. Integrantes del Comité de Adquisiciones, está a su consideración el proyecto de acuerdo referido. ¿Existe alguna intervención? Si no hay más intervenciones, le solicito a la secretaria tome la votación correspondiente. Con su autorización, presidenta, integrantes del comité, se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo referido, por lo que se le solicita manifestar el sentido de su voto. Directora Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, maestra Carolina María Vázquez García. A favor. Muchas gracias. Director Ejecutivo de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidatos Independientes, licenciado Miguel Ángel García Onofre. A favor. Muchas gracias.
Encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, licenciada Magali Legaria Ortega. A favor. Gracias. Encargada de despacho de la Dirección de Sistemas Normativos Indígenas, maestra Diana Cruz Ortiz. A favor. Gracias. Coordinador administrativo, maestro José Escobar Bautista Bello. A favor. Gracias. Secretaria técnica del comité, maestra Luisa Rebeca Garza López. A favor. Presidenta del comité, licenciada Elizabeth Sánchez González. A favor. Presidenta del comité. Le informo que el proyecto de acuerdo Vieco diagonal CAS, diagonal 09, diagonal 2025, ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. Continúo con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto. Como cuarto punto del orden del día tenemos proyecto de acuerdo IEPCO, diagonal CAS, diagonal 10, diagonal 2025, del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se autoriza la contratación del servicio de limpieza para las oficinas centrales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a través de la modalidad de adjudicación directa. Es la cuenta presidenta del comité. Muchas gracias, secretaria. Integrantes del comité, está a su consideración el proyecto de acuerdo con el que acaba de dar cuenta la secretaria. ¿Existe alguna intervención? No habiendo quien haga uso de la voz, le solicito a la secretaria tome la votación correspondiente. Con su autorización, integrantes del comité, se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo referido, por lo que se le solicita manifestar el sentido de su voto. Directora Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, maestra Carolina María Vázquez García. A favor. Gracias. Director Ejecutivo de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidatos Independientes, licenciado Miguel Ángel García Onofre. A favor. Gracias. Encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, licenciada Magali Legaria Ortega. A favor. Gracias. Encargada de despacho de la Dirección de Sistemas Normativos Indígenas, maestra Diana Cruz Ortiz. A favor. Gracias. Coordinador administrativo, maestro José Escobar Bautista Bello. A favor. Gracias. Secretaria técnica del comité, maestra Luisa Rebeca Garza López. A favor. Presidenta del comité, licenciada Elizabeth Sánchez González. A favor. Presidenta del comité, le informo que el proyecto de acuerdo IEPCO diagonal CAS, diagonal 10, diagonal 2025 ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Presidenta del comité, le informo que se agotaron los puntos enlistados en el orden del día. Muchas gracias, secretaria. Integrantes del comité de adquisiciones, habiéndose agotado los puntos enlistados en el orden del día, siendo las 9:23 del día de hoy, viernes 14 de febrero de 2025, se clausura la presente sesión extraordinaria del comité. Que tengan todas y todos muy buenos días. Buen Buenos día. días. Buen día. Buen día.